iglesia. Este es un tiempo muy bueno para poder aprender del Señor. Yo especialmente quiero agradecer al Señor por esta semana. Estuve cumpliendo años. Ha sido muy bueno el Señor y bondadoso para conmigo, ¿verdad? Así es de que si yo, haciendo un recorrido en la historia de mi vida, Dios me rescató de un lugar donde no tenía esperanza, pero en el Señor, como dice Pablo, todo es posible. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, iniciando desde la salvación y la vida eterna para con nosotros. Y hoy vamos a estudiar un tema muy crucial en Marcos capítulo 15. Hermanos, la historia de Jesucristo la conoce todo el mundo. Y la humanidad sabe y conoce que un hombre murió en la cruz del Calvario y que pagó el precio por nuestros pecados. Usted le pregunta a un borracho, a un intelectual o cualquier persona, usted va a escuchar esto mismo. Y usted le pregunta, ¿por qué murió Jesucristo? Por nuestros pecados. Ahora, el asunto no es el hecho histórico. El hecho histórico está en la Biblia, está en los libros históricos, está en la historia universal. Ustedes pueden encontrar todo esto ahí. Pero el problema no es ese en sí. El problema es la incredulidad del ser humano. Porque Cristo, cuando vino y se encarnó, los propósitos de Él precisamente era cumplir la demanda de Dios acerca del Cordero que quita el pecado del mundo, y que era suficiente un solo sacrificio para pagar ese precio por los pecados. Amén. Y en el capítulo 15 vamos a ver algunos asuntos políticos, religiosos, que estaban envueltos en la muerte de Jesús, pero también vamos a ver cómo Dios en su soberanía permite al ser humano pecaminoso, un ser humano que es humano pero que en su pensamiento es como un animal, pensando sensualmente. Y en este punto en el cual estamos, en capítulo 15 de Marcos, los hombres, sobre todo el Sanedrín, que estaba compuesto por los escribas, fariseos y saduceos, ellos estaban muy afanados, pensando de que este hombre, Jesús de Nazaret, era un maldito, era un malhechor, era un usurpador, y por eso es que ellos buscan una excusa para matarlo. Pero envuelto en todas estas cosas, vamos a ver y contestar una pregunta. ¿Por qué los judíos enviaron a Jesús a Pilato, el gobernador romano? Quiero contextualizar esto. ¿En qué momento, en qué dispensación de la historia de la humanidad nos encontramos aquí? En la ley. ¿Y por qué si los judíos tenían la ley, por qué no lo hacían ellos mismos? Voy a darle razones políticas aquí. Y este es el mismo problema de que por qué nosotros vemos a veces que los gobiernos nuestros buscan en otros solucionar los problemas cuando nosotros deberíamos de hacerlo. Y aquí por eso es que quiero dar respuestas políticas también aquí. No es que, hermanos, estemos hablando nosotros, de hecho no nos interesa esto, pero aquí hay un problema político y religioso. Y ustedes ven, por ejemplo, la Iglesia Universal o los católicos están metidos también en esto. Son como los judaizantes de este tiempo, y son recalcitrantes. El hermano Abel les puso un ejemplo hoy en el estudio de Filipenses acerca de cómo funciona el catolicismo hoy día. Y es exactamente igual. Los católicos están enojados con el Papa porque él les ha advertido de muchas cosas que hacían el Sanedrín, que también ellos están haciendo hoy con la feligresía. Pero también aquí, dentro de la ley decía de que si alguien era encontrado blasfemo o cometía un pecado en contra de la ley, debían de matarlo. Pero la pregunta es, ¿por qué los judíos enviaron a Jesús a Pilato, el gobernador romano? Bueno, voy a darle las razones.
En este contexto, aunque estaban dentro de la ley, el gobierno, fíjense que aquí, esto es muy importante, hermanos, que aprendamos estos principios. Y voy a enseñar un principio aquí bien importante. Dios, en toda la historia de la humanidad, entregó normas y principios para el pueblo de Israel que debían de conducirse a través de ellos. Y por eso tenemos el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel? Fracasaron y fracasaron por no seguir la palabra de Dios, sino que seguir principios humanos y principios de hombres. Estamos estudiando Primera de Reyes y vemos que Israel se dividió, y en esta división hubieron muchos problemas. Reyes infatuados que llevaban al pueblo hasta al extremo, y que este fracaso y esta división, el decaimiento del pueblo de Israel, llevó inclusive a que ahora Roma fuera el gobernante del pueblo de Israel. Imagínense, los impíos, los gentiles, siendo gobernantes y gobernados ahora por el gobierno de Roma. Ahora, no es eso, hermanos. Si ustedes se fijan, yo, como soy bastante curioso, en la historia de la humanidad actual, ¿quién creen ustedes que es el que gobierna generalmente? Nosotros vemos algunos políticos aquí, pero el poder religioso y económico se mueve alrededor del Vaticano. ¿O no tiene el Vaticano poder? En todo el mundo, hermano, en todo el mundo. Pero hay algo importante que quiero dejar claro aquí, es que nosotros como iglesia también tenemos principios y mandamientos establecidos por Dios. Hay de nosotros si no los tomamos en consideración en nuestra vida y se los entregamos al mundo para que ellos nos gobiernen. Ese es el problema de la mayoría de las iglesias, que hoy día abrazan cosas. Por ejemplo, el hermano Veda habló anteriormente del marketing. Hoy hay una mercadería metida en la iglesia, pero ¿de dónde viene eso? De allá afuera. Dios nunca ha dado mandamientos a los hombres, sobre todo a los siervos de Él, para que hagan mercadería de la iglesia. Pero eso es lo que están haciendo muchos. Y por eso nosotros somos muy enfáticos que no nos interesa el dinero aquí. Nos interesa trazar bien la palabra del Señor. Y este era el problema que tenía Israel ahora. Pilato era fundamental en la muerte del Señor. Y por eso en el versículo 1, miren cómo dice: y luego, muy de mañana, cuando los principales sacerdotes ya habían consultado con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, después de atar a Jesús, lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Quiénes es que estaban envueltos entonces en la muerte del Señor? Miren quiénes. Ahora, ¿quiénes son los responsables de llevar a la iglesia? Y no estoy hablando de la iglesia bautista Emaús de Chapertique solamente. Estoy hablando de la iglesia que Cristo compró con sangre en la cruz del Calvario. ¿Quiénes son los responsables? Son los pastores, son los ancianos, son los líderes que tienen la responsabilidad de guiar bien al rebaño o de entregárselo al mundo y a Satanás. Aquí estaba envuelto el Sanedrín, los que debían de guiar al pueblo y haber descubierto que que estaban acusando ahora de muchas cosas era el Mesías, el Cristo, y lo que hicieron fue rechazarlo. Ahora, ¿cuántos de nosotros a veces actuamos de esta manera también? Rechazamos al Señor con nuestras actitudes y nuestras conductas, y a veces podemos decir: pero estos judíos, y eran los líderes religiosos. Aquí está la crema nata, hermanos, de los judíos. Eran los principales. Ahora, cuando nosotros predicamos estas verdades, necesitamos entender dos cosas y dos funciones importantes aquí. La responsabilidad del liderato en una iglesia está bajo del pastorado y de los ancianos. Pero también la responsabilidad no solo decae en ellos, la responsabilidad decae también en la congregación.
Nadie puede venir a eludir aquí. Es que ahí el hermano ve medio mentira. Y le van a llegar diciendo al Señor allá, es que los hermanos que predicaban en la iglesia bautista no nos daban chance. Hermano, usted tiene ahora con esta tecnología, usted tiene, y si no tiene esta tecnología, pues ¿cómo se llama? En papel. Hay un montón de versiones que pueden, sobre todo, bien que a veces yo discutí este tema un día de esto con un hermano allá en la escuela, porque él dice, hermano, pero ¿y por qué lee usted tanta versión y no la Reina Valera? Y le digo yo, porque la Reina Valera tiene muchos problemas. ¿Sabe que he discutido mucho esto? Hoy que fui a Estados Unidos discutí esto con una mujer, porque defienden acá pues espada la versión Reina Valera. Y saben, y pues dice, cuando usted habla con un católico, defienden la Jerusalén y la latinoamericana, y ellos dicen, no, es de la verdadera Biblia. Y le digo yo, es que la Reina Valera también es católica. Y los creyentes, los evangélicos que nos congregamos en la iglesia, hay muchos también que defienden la Reina Valera, y es la que más problemas tiene, es la versión. Yo estoy usando una versión moderna aquí, ahora, pero lo que quiero decir es esto, hermano, que tenemos responsabilidades todos de descubrir la verdad a través de la palabra. Nadie debe de ser ignorante acerca de lo que leemos en la Biblia. Los principales ahora estaban entregando al gobierno de Roma para matarlos, pero había un propósito. Fíjense bien, los romanos le quitaron a los judíos el derecho de aplicar la pena de muerte cuando ellos tomaron posesión. Por eso es que, aun estando dentro de la ley, los judíos podían haber matado. ¿Recuerdan ustedes cuando los judíos le llevaron a aquella mujer a Jesús? La querían matar. Ay, ¿por qué no hacían de la misma manera con Jesús? Voy a darle una razón importante, y solo una les voy a dar porque no quiero detenerme mucho. La razón importante por la cual los judíos no podían matar a Jesús era porque no hallaron en él ninguna causa. Hermanos, aquí hay un punto teológico importante. Un inocente estaba llevando a muerte, pero aquí hay importancia de esta muerte. El inocente iba a pagar por los culpables. Y aún por estos líderes religiosos, Y esto es lo bueno de la gracia de Dios, que Dios permite que un inocente pague por un culpable. Eso fue en toda la historia de Israel, a través del cordero que mataban en sacrificio. El cordero no tenía por qué pagar el precio por los pecados del pueblo, pero lo mataban. Era inocente. Y por eso aquí vemos que los romanos habían tomado control, y este es un control político y religioso. Ellos habían tomado el control. ¿Recuerdan ustedes cuál era la moneda que se manejaba en Jerusalén? Jesús, cuando llegó al templo, ¿qué les dijo? Tráigame una moneda. ¿Y qué les dijo? ¿Cuál es la cara que tiene esta moneda? Pues denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y este es un principio también para nosotros. Nosotros debemos de darle a Dios lo que le pertenece y lo que es del gobierno. Por eso cuando algunos, por ejemplo, nos aprieta el gobierno ya están pensando en otro impuesto más, aparte del de seguridad. Ya van a ver ustedes. Están dándole un dulcito, están pensando en un subsidio para el agua, lo que están con andas, pero de ahí les van a meter otro impuesto. Entonces así es, pero igual, los creyentes, venga lo que venga, debemos de estar con gozo. Ya vimos esto, hermanos, con gozo y ser puntuales, y hay que darle al gobierno lo que le pertenece también. Y esto es importante aprenderlo, porque a veces nosotros empezamos a discutir de estas cosas con gente y no tiene sentido. Pero aquí, ahora, Roma tenía el control, y Roma así podía matar a Jesucristo. Ahora, pero más importante aún, los judíos querían que crucificaran a Jesús, forma de ajusticiar que creían que incluía la maldición de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Deuteronomio capítulo 29, 23.
Deuteronomio, quiero que vaya ahí a Deuteronomio. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Mire lo que dice, los judíos estaban usando la Biblia, hermano. Estaban usando la palabra de Dios para llevar a juicio a este hombre que era inocente, Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 23. No quedará su cuerpo en el árbol durante la noche. Sin falta le dará sepultura al mismo día, porque el ahorcado es una maldición de Dios. Así no contaminará la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Agarraron este versículo. Es 21-23. 21-23. Entonces en este versículo, si ustedes se fijan, en este versículo vemos que ellos habían tomado este versículo para condenar a Jesús y entregarlo a Roma. Y dijeron, con este pretexto nosotros no podemos apedrearlo, pero ellos sí pueden colgarlo de un madero. Miren, aquí dice bien claro, no quedará su cuerpo en el árbol durante la noche, porque era costumbre. Y aquí los testigos de Jehová defienden esto, que Jesucristo murió en una cruz, que murió en un madero, aquí en esta versión dice un árbol. Ahora, hermano, no es tanto de discutir este asunto, sino el hecho teológico de la muerte de Jesús en este punto. Eso es lo importante, porque la gente debe de creer, en principal, que Cristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario. Y en esa cruz, ¿saben qué pasaba con la gente? Era derramada su sangre. Fíjense en el versículo, la pregunta, aquí dice en el versículo 23, dice, porque el ahorcado es una maldición de Dios. Y ellos habían encontrado a Jesús como un maldito, y por eso lo llevaban a la cruz. Por eso lo llevaban a la cruz. ¿Y qué importante es esto? ¿Qué importancia tiene hoy para nosotros esto? Bueno, tiene mucha importancia, porque llevar a Jesucristo como un maldito, Pablo lo va a explicar a los Gálatas y dice, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y de aquí empieza el asunto de la muerte, de la pena de muerte para Jesús, a través de los romanos. Pero también hay algo importante. Esperaban persuadir al pueblo de que Jesús estaba bajo maldición. No solo querían decirle a Pilato, mira, este hombre es maldito, sino también al pueblo querían engañarlo. Hermano, ¿no es eso lo que hacen la mayoría de predicadores hoy también? Engañar al pueblo. Y hasta el día de hoy en Israel, hermano, se cuenta la historia de este hombre que murió. Pero ¿saben qué dijeron los ancianos cuando los soldados llegaron a decirle, resucitó? Ellos les dijeron, miren, les vamos a dar este par de dinero, ustedes cierren de su boca y no digan nada. Y hasta el día de hoy, ese cuento se cuenta en Jerusalén. Búsquenlo ustedes ahí en internet, va a ver, ahí lo van a ver. Todavía hay judíos que creen esta verdad. Hablé con un musulmán hoy que fui a Estados Unidos. Gracias a Dios, el papá y el hermano de la esposa de mi hermano, ellos hablan inglés perfecto y yo los usé a ellos para traducir. Y hablé un poco acerca del evangelio y este hombre es salvo, pero es salvo porque ha estado envuelto con ellos y ellos le han predicado el evangelio. Pero ellos tienen un montón de problemas acerca de sus raíces. Y este es un problema serio. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, cuando nosotros venimos del catolicismo nos cuesta arrancarnos las raíces que tenemos? Precisamente por eso. Los judíos tenían este problema y querían infectar. Y aquí hay un problema serio acerca ya el hermano Veda habló un poco de la amargura. La amargura, hermano, el orgullo lleva a la amargura y la amargura puede infectar a los demás. Y estos, de hecho, estaban defendiendo no solo su posición, sino que estaban defendiendo su
linaje equivocadamente. Y el hermano B tiene un dicho que muchos pastores predican: sinceramente equivocados. Y estos, sinceramente equivocados, estaban llevando a juicio al Señor Jesucristo. Pero fíjense, en el versículo 1, vemos que los judíos tuvieron que inventar nuevas acusaciones. Y usted va a ver las acusaciones que inventaron. Vamos a ver el versículo 2. Miren lo que dice el 2. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo le dijo: tú lo dices. Hermanos, si usted llegara a un lugar, vamos a ver la casa presidencial de El Salvador, y le dice al presidente: aquí vengo, yo soy presidente también, ¿cómo creen ustedes que va a sentir el presidente? En cierta medida Pilato, ¿saben cómo se sentía? Amenazado, porque este dijo de que era rey. Es más, vamos a ver algunas cosas del carácter de Jesús aquí que son bien importantes que nosotros las aprendamos, porque muchas veces nosotros somos muy hablantines en las circunstancias, en vez de esperar en el Señor y con gozo esperar la respuesta de Dios. Y aquí Jesús, fíjense cómo le responde Jesús a Pilato. Pilato le hace la pregunta: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿qué le dijo? Tú lo dices. En otras versiones dice: tú lo estás diciendo, eres tú quien lo dice. ¿Y por qué Jesús contesta de esta manera? Voy a darle por lo menos 4 razones importantes. Número 1, porque no tenía importancia, hermanos, de que Jesús se pudiera discutir este asunto con Pilato, porque no era el asunto de Pilato el hecho de que Jesús estuviera ahí. ¿Cuál era el asunto que llevó a Jesús hacia Pilato? Y esto es lo que usted debe de entender. ¿Qué asunto llevó a Jesús hacia Pilato? ¿Cuál fue el asunto que llevó a Jesús a Pilato? Que lo juzgaran. Y principalmente, ¿cuál era el asunto que Jesús sabía que iba a pasar? Su muerte. Hermano, ¿no creen ustedes que la dirección de Dios está bajo control en todas las cosas? Dios estaba llevando estas cosas a tal punto de que Jesús enfrentara la muerte. Y Jesús por eso no tenía nada que discutir con Pilato. De hecho, empezar a decirle: mira, así que yo vine y empecé y decirle todo no era necesario. Número 2, políticamente hablando, ¿iba a entender Pilato estas cosas? No le interesaba. Lo que él interesaba era su posición. Si viene un rey, entonces va a haber problemas. Y este era el asunto por el cual lo querían acusar también los judíos. Número 3, los judíos lo estaban acusando por declararse ser rey de los judíos, y ellos no querían a ese rey, a pesar de que el Señor le había prometido que venía el Mesías a establecer. Y aquí quiero dejar bien claro un asunto, hermano, que es dispensacional. Si el Señor hubiese permitido, o mejor dicho, los judíos hubiesen permitido, sobre todo esta crema nata, hubieran distinguido que este era el rey de los judíos, porque lo era. No era solo un cuento, él era el rey de los judíos. Lo que pasa es que ellos no lo reconocieron como rey, y por eso lo rechazaron. Si ellos lo hubieran reconocido, ¿sabe qué hubiera pasado con usted y conmigo? Estuviéramos condenados totalmente y confinados al lago de fuego. Pero aquí viene la gracia y la misericordia de Dios. Dios, estos hombres, permitió que estos hombres, estos judíos, fueran duros de corazón y no entendieran que que nació en el pesebre, que creció como un carpintero y que creció como carpintero, fuera el redentor de toda la humanidad. Dios permitió esto, y esto, hermano, ¿sabe cómo se llama? Gracias. Porque allá afuera los pastores le van a decir que usted necesita hacer algo para salvarse.
Y aquí Jesús nos está diciendo que Él era el único que podía salvarnos. Ahora fíjense bien en el versículo 3. Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Versículo 4. Pero Pilato le preguntaba de nuevo, diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. ¿Y saben de qué lo acusaban? Lo acusaban, número 1, de soliviantar al pueblo para que no pagaran impuestos a Roma. ¿Hizo esto realmente Jesús? Y Él mismo no se paró en el templo y les dijo: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero lo estaban acusando, difamando, y lo estaban diciendo mentiras para que lo mataran. Ahora yo les pregunto a usted, pues, qué tontos estos judíos, ¿verdad? Y no es eso mismo lo que hacen los principales ahora de las iglesias. Llevan al pueblo con mentiras para querer ordeñarlo. Y ya vimos al apóstol Pablo, uno de los más sufridos apóstoles, diciendo de que se contenta en la escasez, en la abundancia, y que a él no le interesa el dinero de nadie, pero que permitió muchas veces la ayuda. ¿Pero para qué? No para él, sino para repartirlo a los demás. El pastor debe de entender que lo necesitado, que Dios lo ha puesto como siervo por lo necesitado que es la iglesia, no para engordarse él. Tengo una prima que se molestaba un día conmigo porque ella ama al pastor, y le dije yo: sí, pero el pastor te está ordeñando tanto que todas las remesas que te manda el hombre allá, que te está escatimando y matando para ganárselo, vos lo ordeñás a él y él te ordeña a vos, y después está, como dice el hermano, ¿ves?, mordiéndose las uñas, que no tiene dinero. Hasta el punto que hoy hasta se desintegró la familia, porque los hijos ya se fueron también, quedó sola ella. ¿Y en qué está pensando? Yo, si tuviera hijos, no estuviera pensando en los Estados Unidos. ¿Quién les dijo que Estados Unidos es la respuesta para los problemas de los creyentes? ¿Quién les ha dicho eso? Y por eso es que Estados Unidos es tan materialista, y hay de los creyentes que viven allá, que no sean así. Yo, cuando enseñaba estos principios en la iglesia del hermano Fidel, les decía esto, y los hermanos estaban un poco atónitos, porque cuando oyen la verdad no les parece. ¿Y por qué? Porque están enfocados en dinero, 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 dinero. Yo creo que los ojos ya tienen el signo de dólar ahí. No es este el propósito, hermano. Los creyentes debemos de ver que Jesús, miren, no discutió absolutamente nada, porque no tenían nada que discutir con este hombre. Pero los principales lo acusaron de querer hacer revueltas con el pueblo de Israel. Y no solo eso, ellos afirmaron que él decía que era el rey de los judíos, y lo era, y él con la libertad tenía que decirlo. Pero no solo eso, provocar disturbios en todo el país, la evasión de impuestos, la traición en el terrorismo, si eran motivos de preocupación para Pilato. Y Pilato por eso es que no hallaba qué hacer. Y dije a Pilato: si este se levanta como rey y los judíos lo siguen, entonces puede tener un problema político y militar aquí, y también económico, porque ¿saben quiénes daban más impuestos al César? Los judíos. Y aquí hay un principio importante, y por eso es que Dios, hermanos, es tan maravilloso con la gracia. ¿Saben por qué? Porque cuando Roma tenía oprimido al pueblo de Israel, envía al Salvador. ¿Y cuál fue el problema de Israel entonces en este momento? Su ceguera espiritual. ¿Y cuál es el problema de la gente allá afuera hoy? Fíjense que yo hablaba con un sobrino de la hermana Lisa. ¿De dónde venís?, le pregunta ella en la pupudería la vez pasada, ¿va? Y le dice él: de cuidar al Santísimo, de hacer guardia al Santísimo. Y le digo yo así de broma, ¿va? Digo yo: bueno, le digo yo que el Santísimo no es más poderoso que ustedes tienen que cuidarlo. Y él solo me quedó viendo. Y le digo yo, hablo con la abuela de Marisa, ayer le explicaba esto, y estoy tratando de
de enseñarle el evangelio, porque ella es un poquito, de hecho es el trabajo de Satanás, pero ella es lenta para aprender. Pero ella, le decía yo, un día de esto voy a prenderle una veladora a San Sebastián, que fue el miércoles. Le digo yo, le sería mejor aprendérsela de esa horqueta, de esa, ¿cómo se llama? Piedra de moler que tiene, en vez de ofrecérsela. ¿Y por qué? Me dijo, porque es lo mismo. Madera es el santo, madera es esta también, y no tiene ningún resultado. Y me dijo, bueno, tiene razón, me dijo, tiene razón. Y después que ella me estaba mostrando de que hay mucha, yo no sabía esto, pero yo no sé si ustedes saben que hay mucha gente que hasta en la madrugada va a cuidar una capilla que tienen los católicos ahí, el Santísimo. El Santísimo. Y hablábamos de esto con ella y me dice, es que estos son tontos, me dice. Hay mucha, y Marisa le decía ayer, precisamente anoche, que nos fuimos después del culto, le dije, Marisa, fíjate mamá, le dije que esta gente, ¿cuántas de las con las que usted va a rezar han venido a visitarla? Y le digo, dos nomás, y es verdad, solo dos han llegado a visitarla. Y le dice, aguantar, le dice que para ir a cuidar al Santísimo hasta 3 horas tienen tiempo, pero para ver la necesidad de un anciano como yo, no lo hacen. Y aquí está otro principio importante. Esta mujer es una viuda. El hermano Beda enseñó bien, pero lo voy a repetir para que los que no estaban aprendan. Hijos, nietos son los responsables de cuidar a las viudas. Y hay un principio que yo no recuerdo, como el hermano Beda, el versículo, pero dice que el que le roba a un pobre, a Dios le roba. Y también Pablo enseña a Timoteo, y Tito lo enseña en la carta a Tito, enseña cómo se debe, quiénes deben de cuidar a las viudas, a los huérfanos. Ahí lo expresa. Y a veces, miren, fíjense, a veces la gente de afuera es la que está proveyendo para las viudas. Y yo le expliqué esto a un hijo de la mamá de Marisa. Le dije yo, por sanidad suya, usted necesita proveerle a su mamá. Y le expliqué algunos versículos bíblicos. Y él me dijo, no, que yo me estoy congregando. Pues con mucha más razón debe de hacer. A veces los hijos solo se acuerdan de la mamá cuando están ya templando el kite, entonces que ahí se acercan. Pero cuando tienen necesidad, no les importa. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque los líderes religiosos aquí estaban más interesados en su posición que en el pueblo de Israel, y estaban oprimiendo. Y los romanos estaban siendo aquí instrumentos para afectar al pueblo de Israel. Y Dios, en su gracia, envía el Redentor. ¿Por qué? Porque si seguían así, se iban a acabar al pueblo de Israel. Pero Jesús, y ustedes conocen la historia, hubo, por ejemplo, Herodes quiso matar a Jesús. ¿Y por qué lo quiso matar? Por su posición. Digo, si viene un rey, entonces me va a desplazar a mí. Entonces, no, yo quiero seguir aquí. ¿Y cómo murió Herodes? ¿Se fijan? Principio bien importante. Principio bien importante. Ahora aquí vemos el problema del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, hermanos, y en el versículo 5, miren lo que dice. Pero Jesús, aún con eso, no respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Por qué estaba maravillado Pilato? Pilato lo cuestionaba. No creen ustedes, era como un juez, pues. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dice Isaías 53, 7, 12? Dice que él enmudeció y no abrió, como oveja fue llevado. Isaías explica bien claro. Y en el Antiguo Testamento el pueblo ofrecía animales como sacrificio por su pecado. ¿Y por qué animales? Porque no podían decirle absolutamente nada, no podían ni renegar. Jesús fue llevado al matadero sin decir absolutamente nada. Pero aquí hay un principio importante.
Jesús cerró su boca para que usted fuera beneficiado también con su gracia. Su muerte era el beneficio para todos nosotros. Y haber cerrado, ¿ustedes creen que a Jesús no le dolió cuando lo bofeteaban? Le quitaron la barba, lo desfiguraron. Hermano, Jesús terminó como un monstruo. Lo que pasa es que las películas pues hacen una pequeña semejanza de lo que le pasó. Pero Jesús realmente lo después y desde abajo le metieron una lanza en el costado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y debía de cumplirse. La profecía de Isaías aquí fue cumplida precisamente aquí, en este capítulo. Entonces, hermano, ¿es verdadera la palabra del Señor? Amén. Porque se cumple la profecía del Antiguo Testamento. 500, aquí estaba hablando Isaías más o menos 1000 años, más o menos antes de que sucediera esto. Jesús cerró su boca para que usted y yo fuéramos beneficiados con su muerte. Ahora, hay otro aspecto importante que necesitamos ver aquí, y quiero ir finalizando este punto. Fíjense que los judíos querían equivocadamente probar por la ley que Jesús estaba en maldición, y por eso lo llevaron a juicio ante Pilato. Y solo quiero que estudiemos unos versículos en Gálatas. Vaya a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vamos rápidamente a esto y con esto vamos a terminar. Mira el versículo 10. Versículo 10. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas o para hacerlas. Entonces, yo cuando leía esto pensaba en estos judíos. Si un judío, hermano, quería permanecer en la ley, debía de cumplirla totalmente. ¿Cuántos mandamientos, iglesia? 613 mandamientos. No solo son 10. Y no solo como decía don Chungo, un señor que trabajaba ahí en la ferretería, que es sabatista. Él decía: sí, pero es que la ley se resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo. Y le digo yo: sí, tiene razón. Pero también tienen que observar la otra parte. Él tenía carro, y le decía yo: cuando usted enciende el carro, ¿qué es lo que hay dentro del motor? Y me dijo: fuego. Y está dentro de la ley prohibido en el sábado encender fuego. Y me dijo: sí. Entonces usted es un infringidor de la ley. Es que la ley, hermano, es como esto, miren, es como un espejo. Yo me puedo ver en el espejo y cada vez que voy veo esta chulada toda manchada. Nadie, absolutamente nadie podía cumplir con la demanda de la ley. Versículo 11 de Gálatas dice: desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe. Hermano, aquí está bien claro. Aquí está bien claro. Pablo está diciendo a los Gálatas: oigan, una cosa, nadie será justificado por la ley. Nadie. Y yo no sé si usted ve la palabra nadie. La palabra nadie, ¿qué significa, hermano? Que no hay absolutamente ninguno que tenga el estándar para poder cumplir la ley y salvarse por las obras de la ley. Por eso la salvación es por gracia, por fe en Cristo solamente, y no por las obras. Aquí está bien claro, pero también la vida cristiana, hermano, y quiero recordarles este principio, porque cuando vienen las dificultades a los creyentes, nos afanamos, nos desesperamos, y ¿cómo debe de vivir el justo? Miren el versículo: mas porque el justo vivirá por fe. ¿Y quién es el justo, hermano? Quiero explicar esto para los que nos ven por el internet o por lo que a lo mejor no tienen claro esto. Un justo no es, la palabra justo no significa sin pecado, porque algunos cuando hablamos de esta palabra
que esperan ver en nosotros que no hagamos o que no cometamos ningún pecado. No quiere decir eso. Este es un término judicial, es un término jurídico que significa declarado sin culpa. Ahora, en este término justificado, él está hablando de alguien que hizo algo para declarar a otro inocente. Y la inocencia aquí es delante de Dios, no delante de los hombres. Los hombres, hermanos, ven nuestras imperfecciones, claro que sí. Ellos van a seguir viendo nuestros problemas. Pero ¿cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana después de haber sido justificados o haber sido declarados inocentes delante de Dios? Es decir, por la muerte de Cristo, nosotros recibimos la libertad que nos esclavizaba. Por eso aquí se llama, en este punto se llama salvo de la pena del pecado, porque el pecado nos condenaba, pero Cristo nos salva y nos deja libres. Y esta palabra, por eso Pablo la usa, mas el justo o el justificado delante de Dios vivirá por la fe. Hermano, la vida cristiana no se vive luchando, como dicen algunos por allá. Hermano, la salvación es por gracia, es solo por fe en Cristo, pero hay que seguir luchando. ¿Qué están diciendo? Que necesitan hacer algo para mantenerse firmes ante el Señor. ¿Saben quién nos mantiene firmes nosotros, hermanos? Es Cristo. Cristo es el que nos mantiene firmes. Por eso Pablo se atrevió a decir, todo lo puedo en Cristo. ¿De dónde viene la fuerza? De Cristo, no es la fuerza nuestra. Este es un principio importante en nuestro diario vivir, porque nosotros tenemos dificultades diversas y las dificultades deben de dejarse en las manos del Señor. Versículo 13, miren el versículo 12. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá. ¿Ve? La ley no es de fe, la ley es de acciones y debe de vivir por ella. Pero si alguien no puede, entonces ¿cómo debe vivir? Por fe. Si usted no puede vivir, hermano, bajo el estándar de la ley, entonces hágalo más fácil, vivir dependiendo del Señor. Versículo 13. Cristo nos redimió, y aquí con este versículo voy a terminar. Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley, que entendían los judíos allá en Marcos capítulo 13, lo acusaban de ser maldito. Y él dice, no, mire, Cristo nos redimió. ¿Y qué es redimir? Pagar un precio. Alguien pagó un precio por nosotros. Y hermano, me gusta aquí, ¿se incluye Pablo? Pablo está incluido. Dice, nos redimió. Si usted ha confiado en Cristo hoy, hermano, como su Salvador, ha creído que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que esto Dios lo resucitó porque estaba satisfecho de esa obra redentora, de ese pago en la cruz del Calvario, y eso que es suficiente para la salvación. Si usted lo cree, entonces usted ha sido justificado, ha sido salvado y está asegurado en las manos del Señor totalmente. Y la pregunta de muchos es, ¿y si peco, hermano? Sigue estando asegurado en las manos del Señor. Sigue estando. ¿Tenemos problemas con el pecado nosotros? Sí, todavía. Pero el Señor nos va renovando la parte espiritual, aunque este cuerpo se va destruyendo. Y yo por eso siempre he dicho, algunos de nosotros quizás muramos con enfermedades, con los problemas que tenemos, pero no importa, porque a pesar de que el hermano Vélez decía algo importante, y yo siempre he pensado esto a través de la palabra, que la muerte inclusive es la demostración de la gracia y de la misericordia de Dios. Algunos ven como fracaso la muerte, pero no creen que estar mejor allá con el Señor, hermano. Claro que sí. Por eso, hermano, Pablo insistió a Timoteo y le dijo, ¿sabe qué? Dios me tiene preparado una corona a mí, pero no solo a mí, sino también para los que aman su venida. ¿Cuántos de ustedes aman la venida del Señor, hermano? Bueno, entonces, hermano, Pablo quería demostrar aquí a los judíos
sobre todo los judíos que estaban en Gálatas, que Él proveyó la redención. Él fue el pago por nuestros pecados. Él es la alternativa de salvación para el mundo entero. Él fue la obra redentora de Dios en beneficio del ser humano. Y si el hombre puede creer esto, es salvo para siempre, totalmente. Vamos a ver.